Me preguntaba por su padre todos los días, siempre a la misma hora, siempre con la misma esperanza y siempre con el mismo silencio como respuesta. Yo llevaba 32 años siendo el cartero de San Miguel del Valle, un pueblo donde las calles aún guardan el nombre de familias que ya no existen y donde el tiempo parece detenerse cada tarde cuando el sol se esconde tras las montañas. En todos esos años había visto nacer niños, partir jóvenes, envejecer ancianos. Había llevado cartas de amor, de despedida, de perdón, de rabia. Había tocado puertas que nunca volvieron a abrirse y había entregado sobres que cambiaron destinos completos. Pero nunca, en todos esos años, había conocido un silencio tan denso, tan pesado, tan lleno de secretos como el que rodeaba a ese niño y su pregunta diaria sobre su padre. Se llamaba Mateo. Tenía 8 años cuando comenzó a preguntarme, 9 cuando me di cuenta de que esa pregunta no era casualidad, y 10 cuando finalmente entendí que yo era el único que podía darle una respuesta, aunque esa respuesta viniera escrita en papel amarillento, con tinta desvanecida, desde un tiempo que el pueblo entero había decidido enterrar. Cada mañana, cuando yo llegaba a la plaza con mi bolsa de lona cargada de cartas y paquetes, Mateo ya estaba ahí, sentado en el borde de la fuente seca, con sus zapatos gastados colgando sin tocar el suelo, con sus ojos oscuros fijos en el camino por donde yo siempre aparecía. No importaba si llovía, si hacía calor, si era lunes o sábado. Él estaba ahí, esperándome, esperando una respuesta que nadie más en el pueblo parecía dispuesto a darle. La primera vez que me lo preguntó, yo apenas lo escuché. Estaba organizando las cartas por calles, concentrado en mi rutina de siempre, cuando su voz pequeña atravesó el aire de la mañana como una piedra lanzada al agua. «Don Emilio, ¿usted sabe dónde está mi papá?» Levanté la vista. Era un niño delgado, de piel morena, con el cabello negro cortado por manos inexpertas, probablemente las de su abuela. Vestía una camiseta azul demasiado grande y pantalones remendados en las rodillas. Pero lo que más recuerdo de ese primer encuentro fueron sus ojos. Tenía una mirada que no correspondía a su edad, una mirada que ya había aprendido a esperar sin esperar nada. «No, hijo, no lo sé», le dije con suavidad, y seguí caminando. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez, y al otro, y al otro. Si llegas a este canal buscando historias que te recuerden lo que significa ser humano, suscríbete, porque aquí las historias no terminan rápido, no se olvidan fácil, y no te dejan ir sin antes dejarte algo adentro. Activa la campanita. Deja un comentario contándome si alguna vez esperaste una respuesta que nunca llegó, y quédate. Esta historia apenas comienza. La rutina se volvió parte de mis mañanas. Mateo y su pregunta. Mateo y mi respuesta. Mateo y el silencio que venía después. Pero lo que más me inquietaba no era la persistencia del niño, sino la reacción del pueblo. Porque San Miguel del Valle era pequeño, todos nos conocíamos, todos sabíamos de todos. Y sin embargo, cuando Mateo preguntaba, la gente desviaba la mirada, bajaban la cabeza, apresuraban el paso, como si ese niño cargara una pregunta prohibida, una verdad que nadie quería pronunciar en voz alta. Doña Mercedes, que vendía pan en la esquina, fingía no escuchar. Don Raúl, el dueño de la ferretería, se metía rápido a su tienda. Incluso el padre Julián, que siempre tenía palabras para todo el mundo, se quedaba mudo cuando Mateo se acercaba después de misa. Era como si el pueblo entero hubiera firmado un pacto de silencio, una conspiración no escrita para mantener al niño en la oscuridad. Y yo, que llevaba las cartas de todos, que conocía los secretos escritos en sobres cerrados, que sabía quién le escribía a quién y quién ya no recibía nada de nadie, yo también me había convertido en parte de ese silencio. No porque quisiera, sino porque no sabía qué decir.
Porque la verdad, cuando duele demasiado, a veces parece más cruel que la mentira. Mateo vivía con su abuela, doña Estela, en una casa de adobe al final de la calle Bolívar. Era una casa pequeña, con paredes descascaradas y un patio lleno de macetas con geranios rojos que doña Estela cuidaba con devoción. La puerta de madera crujía cada vez que se abría, y las ventanas tenían cortinas de tela floreada que alguna vez fueron blancas, pero que el tiempo había vuelto grises. Doña Estela era una mujer de 60 y tantos años, encorvada por el trabajo y el peso de las cosas que no se dicen. Tenía el cabello completamente blanco, siempre recogido en un moño apretado, y usaba delantales descoloridos sobre vestidos oscuros. Nunca sonreía, o al menos yo nunca la había visto sonreír. Cuando yo llegaba a su casa con alguna carta, me recibía con un gesto seco, tomaba el sobre sin mirarme a los ojos y cerraba la puerta con la misma rapidez con la que la había abierto. Pero lo que más me desconcertaba era su relación con Mateo. Ella lo cuidaba, sí, le daba de comer, le lavaba la ropa, lo mandaba a la escuela. Pero había una distancia entre ellos, un espacio frío que ninguno de los dos parecía capaz de cruzar. Como si el niño fuera una responsabilidad, no un nieto. Como si su presencia en esa casa fuera un recordatorio constante de algo que doña Estela prefería olvidar. Una tarde, mientras entregaba unas cartas en la calle Bolívar, escuché voces elevadas que venían de la casa de doña Estela. La puerta estaba entreabierta, y aunque yo no soy de esas personas que escuchan conversaciones ajenas, algo en el tono de esas voces me detuvo. ¿Por qué nadie me dice nada? Era la voz de Mateo, cargada de frustración y dolor. ¿Por qué todos se callan cuando pregunto? Porque no hay nada que decir, respondió doña Estela, seca, cortante. Tu papá se fue. Eso es todo. No vuelvas a preguntar. Pero, ¿se fue a dónde? ¿Cuándo va a regresar? ¿Por qué nunca escribe? ¡Ya basta, Mateo! El grito de doña Estela retumbó en la calle vacía. ¡Ya basta! Hubo un silencio pesado, denso, y luego el sonido de pasos rápidos. Mateo salió corriendo de la casa, con las mejillas mojadas de lágrimas, y pasó junto a mí sin verme. Corrió hacia la plaza, hacia la fuente seca donde siempre me esperaba, y se quedó ahí, pequeño y solo, mirando el horizonte como si esperara ver aparecer a alguien que nunca iba a llegar. Yo debí haberme ido. Debí haber seguido con mi ruta, entregar el resto de las cartas, volver a la oficina postal, cerrar mi bolsa y olvidar lo que había escuchado. Pero no pude, porque en ese momento supe que el silencio del pueblo no era protección, era abandono. Y ese niño merecía algo mejor que ser abandonado por las palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Si esta historia te está llegando, si sientes que algo aquí resuena contigo, no te vayas. Suscríbete, porque las historias que vienen en este canal no son para pasar el tiempo, son para quedarse adentro, para recordarte que no estás solo en tus preguntas, en tus silencios, en tus esperas. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, escuchando el viento golpear las ventanas de mi pequeña habitación, pensando en Mateo, en su pregunta, en el secreto que todos guardaban. Y mientras miraba el techo oscuro, recordé algo. Una carta vieja, olvidada, que había llegado años atrás y que nunca había sido entregada. Trabajar como cartero no es solo caminar y repartir sobres, es también ser guardián de cosas que no llegaron a su destino. Cartas mal direccionadas, paquetes sin remitente, sobres que llegan a casas donde ya nadie vive. Y en la oficina postal de San Miguel del Valle, en el último cajón de un archivero polvoriento, guardábamos todas esas cartas perdidas, esos mensajes sin destino, con la esperanza de que algún día alguien viniera a reclamarlas.
Yo sabía que ahí, entre esos papeles olvidados, había una carta que llegó hace años, dirigida a una dirección que ya no existía. Una carta con el apellido de doña Estela. Una carta que nunca le fue entregada porque, cuando llegó, ella acababa de mudarse y nadie sabía a dónde. Al día siguiente, antes de comenzar mi ruta, fui al archivero. Abrí el último cajón, el que casi nunca tocábamos, y busqué entre los sobres amarillentos, entre las cartas con sellos descoloridos y direcciones borrosas. Y ahí estaba, un sobre blanco, o que alguna vez fue blanco, ahora del color del tiempo, escrito a mano, con letra temblorosa, dirigido a Estela Mendoza, calle Sucre 47, San Miguel del Valle. Pero la calle Sucre 47 ya no existía. Había sido demolida años atrás para construir la nueva carretera, y nadie, en todos esos años, había venido a buscar esa carta. Tomé el sobre con cuidado como si fuera una reliquia frágil y lo giré para ver el remitente. Y cuando leí el nombre, todo cobró sentido, todo el silencio, toda la incomodidad, todo el secreto del pueblo. Porque esa carta venía firmada por alguien que el pueblo había decidido borrar de su memoria. Pero lo que estaba por descubrir en el interior de ese sobre cambiaría no solo la vida de Mateo, sino también mi forma de entender el peso de las palabras no dichas. Guardé la carta en mi bolsa, debajo de los sobres del día, y salí a hacer mi ruta. Pero esa mañana todo se sentía diferente. Cada paso que daba parecía más pesado. Cada casa a la que llegaba me parecía un recordatorio de los secretos que todos guardamos. Cada saludo de los vecinos me sonaba a complicidad silenciosa. Cuando llegué a la plaza, Mateo ya estaba ahí, como siempre, sentado en el borde de la fuente seca con sus zapatos colgando, con sus ojos fijos en el camino. Pero esa mañana, cuando me vio, no me preguntó por su padre, solo me miró, y en su mirada había algo nuevo. No era esperanza, era resignación, como si finalmente hubiera aceptado que nadie le iba a decir la verdad. «Buenos días, Mateo», le dije acercándome. «Buenos días, don Emilio», respondió con voz apagada. Me senté a su lado en el borde de la fuente. Mi bolsa de lona quedó entre nosotros, pesada con las cartas del día y con ese sobre que quemaba en mi interior como un secreto demasiado grande para seguir callado. «Mateo», le dije despacio, «¿por qué preguntas tanto por tu papá?» Él se encogió de hombros sin mirarme. «Porque quiero saber dónde está. Quiero saber si piensa en mí. Quiero saber si algún día va a volver». Su voz era pequeña, pero cada palabra llevaba un peso enorme, y yo, que había pasado décadas entregando palabras escritas por otros, no encontraba las mías propias. «¿Y tu abuela? ¿Ella no te cuenta nada?» Mateo negó con la cabeza. «Dice que no hay nada que contar, que mi papá se fue y ya. Pero yo sé que ella sabe más. Todos saben más, solo que nadie me quiere decir». Y tenía razón. El niño tenía toda la razón del mundo. Todos sabíamos más. Yo sabía más, y ese sobre en mi bolsa probablemente contenía las respuestas que él llevaba años buscando. Pero, ¿tenía yo el derecho de abrir ese sobre? ¿Tenía el derecho de revelar un secreto que el pueblo entero había decidido guardar? ¿Y si la verdad era peor que el silencio? ¿Y si esas palabras escritas hace años terminaban por destruir lo poco que Mateo tenía? Si en este momento sientes el peso de esta historia, si te preguntas qué harías tú en mi lugar, déjalo en los comentarios. Y si este tipo de historias humanas, reales, profundas, te importan, suscríbete. Porque cada suscripción es una manera de decir que todavía crees en las palabras, en la verdad, en mirar al otro con respeto. Los días siguieron pasando y yo seguía cargando esa carta en mi bolsa. La llevaba conmigo en cada ruta,
sintiendo su presencia como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Cada mañana, cuando veía a Mateo en la plaza, mi mano temblaba al tocar el sobre, pero algo me detenía. El miedo a equivocarme, el miedo a causar más dolor del que ya existía. Pero el pueblo seguía en su silencio cómplice, y ese silencio comenzaba a asfixiarme, porque yo había dedicado mi vida a conectar personas a través de las cartas, a ser el puente entre quien escribe y quien espera. Y ahora me encontraba siendo parte de la misma muralla de silencio que todos habían construido alrededor de ese niño. Una tarde, mientras entregaba una carta en la casa de don Alberto, el anciano que vivía junto a la iglesia, él me detuvo en la puerta. «Emilio», me dijo con su voz cansada, «sé que el niño te pregunta, y sé que tú cargas con algo». Lo miré sorprendido. Don Alberto tenía 80 y tantos años, la espalda encorvada y las manos llenas de manchas de la edad. Pero sus ojos seguían siendo agudos, capaces de ver más allá de las apariencias. «No sé de qué habla don Alberto», intenté evadir. «Claro que sabes», insistió. «Todos en este pueblo sabemos, y todos hemos decidido callarnos. Pero, ¿sabes cuál es el problema del silencio, Emilio? Que no protege, solo envenena, y ese niño merece algo mejor que vivir envenenado por preguntas sin respuesta. Pero la verdad puede doler más que la ignorancia», argumenté. «¿Y quién eres tú para decidir eso por él?» Don Alberto me miró fijamente. «Tú eres el cartero. Tu trabajo no es decidir qué verdades entregar y cuáles guardar. Tu trabajo es ser el puente. Y ese niño lleva años esperando que alguien le tienda un puente hacia su propia historia». Sus palabras se clavaron en mí como agujas, porque tenía razón. Yo no era nadie para decidir qué verdad merecía Mateo y cuál no. Yo solo era el cartero, el mensajero, el que lleva las palabras de un lugar a otro. Esa noche, en mi pequeña habitación, finalmente abrí el sobre. Lo hice con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, porque de alguna manera lo era. Las cartas siempre son sagradas, son pedazos de alma escritos en papel, son voces que atraviesan el tiempo, son verdades que alguien se atrevió a poner en palabras cuando ya no podía callar más. El papel crujió al desdoblarlo. La tinta estaba desvanecida en algunos lugares, pero las palabras todavía eran legibles, y mientras las leía, sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, porque esa carta no contenía lo que yo esperaba. No era una carta de despedida cruel ni de abandono. Era todo lo contrario. La carta comenzaba así: «Estela, si algún día lees esto, quiero que sepas que lo siento. Siento haberme ido de esa manera. Siento no haber sido el hombre que necesitabas. Siento haber dejado tantas cosas sin decir. Pero sobre todo, siento no poder estar ahí para conocer a mi hijo». Las palabras continuaban página tras página, escritas con una caligrafía temblorosa que delataba la urgencia, el dolor, la desesperación de quien sabía que tal vez esas serían sus últimas palabras. Y mientras leía, la historia completa comenzó a armarse en mi mente como un rompecabezas que finalmente encontraba sus piezas faltantes. El padre de Mateo no se había ido porque quisiera. No había abandonado a su familia por cobardía o desinterés. Se había ido porque no tenía opción, porque el pueblo entero lo había juzgado, lo había señalado, lo había convertido en un paria por algo que él no había elegido. Pero lo que esa carta revelaba era mucho más profundo que eso. Era una carta de amor, de perdón, de esperanza. Era la carta de un hombre que, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, había decidido escribir todo lo que nunca pudo decir en vida. Y esa carta llevaba años guardada en un cajón, esperando llegar a su destino, esperando ser leída, esperando cumplir su propósito de conectar a un padre ausente con un hijo que nunca conoció.
Si esta verdad te tocó el corazón, si sentiste algo al leerla, compártelo. Suscríbete a este canal porque aquí cada historia importa, cada carta tiene un peso y cada silencio roto es un acto de valentía. Al día siguiente llegué a la plaza más temprano que de costumbre. El sol apenas comenzaba a salir tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. La plaza estaba vacía, excepto por los pájaros que cantaban en los árboles y el sonido del agua corriendo desde alguna casa cercana. Me senté en el borde de la fuente seca, en el mismo lugar donde Mateo esperaba cada mañana, y saqué la carta de mi bolsa. La sostuve entre mis manos, sintiendo el peso de las decisiones que estaba por tomar. Porque entregarle esa carta a Mateo significaba romper el silencio que el pueblo había mantenido durante años. Significaba desafiar a doña Estela, a los vecinos, a todos los que habían decidido que era mejor callar. Pero también significaba darle al niño algo que le pertenecía por derecho, la verdad sobre su padre. Escuché pasos que se acercaban y levanté la vista. Era Mateo. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, con la mirada en el suelo. Cuando me vio sentado ahí, se sorprendió. «Don Emilio, ¿qué hace aquí tan temprano?» «Esperarte», le dije con sencillez. Se acercó y se sentó a mi lado. Olía a jabón y a ropa limpia. Seguramente doña Estela lo había preparado para la escuela. Pero faltaban horas para que comenzaran las clases, y yo sabía que él siempre salía temprano de casa solo para venir a esperarme aquí, en este lugar que se había convertido en su santuario de preguntas sin respuesta. «Mateo», comencé, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «¿Sigues queriendo saber de tu papá?» Él me miró con ojos enormes, sorprendidos, como si no pudiera creer que finalmente alguien le estaba preguntando directamente. «Sí», susurró, «sí quiero saber». Saqué el sobre de mi bolsa y se lo mostré. Mateo miró el papel amarillento, las letras desvanecidas, el sello antiguo. «Esta carta es para tu abuela. Llegó hace muchos años, pero nunca fue entregada porque la dirección estaba equivocada. La escribió tu papá». Vi cómo los ojos de Mateo se llenaban de lágrimas. Sus manos temblaron cuando extendió los brazos para tomar la carta, como si temiera que fuera un espejismo que se desvanecería al tocarlo. «¿Mi papá escribió esto?», preguntó con voz quebrada. «Sí, y creo que es importante que lo leas. Pero antes de que lo hagas, quiero que entiendas algo. Esta carta tiene palabras difíciles, tiene verdades que tal vez duelan, pero también tiene amor, mucho amor, y creo que ese amor es algo que tú mereces conocer». Mateo asintió despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tomó la carta con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo, y para él, en ese momento, probablemente lo era. «¿La leo ahora?», preguntó. «Puedes leerla cuando te sientas listo. Pero cuando lo hagas, quiero que sepas que yo estaré aquí si necesitas hablar, y que nada de lo que dice esa carta cambia quién eres tú. Solo te explica de dónde vienes». Mateo guardó la carta en su mochila con reverencia, como quien guarda un tesoro, y por primera vez en todos los años que lo había conocido, lo vi sonreír. No era una sonrisa grande, era pequeña, tímida, frágil, pero era una sonrisa real. «Gracias, don Emilio», me dijo. «Gracias por no callarse como todos los demás». Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta, porque los niños no necesitan mentiras que los protejan, necesitan verdades que los ayuden a entenderse. Necesitan saber que son dignos de respuestas, de historias, de memoria. Si crees en la verdad, si crees que las palabras importan, si crees que cada niño merece saber su historia, suscríbete, porque este canal es para quienes no temen mirar al pasado de frente, para quienes entienden que solo conociendo de dónde venimos podemos entender a dónde vamos. Esa tarde,
Después de terminar mi ruta, pasé por la casa de doña Estela. No planeaba hacerlo, mi trabajo ya estaba hecho, pero algo me decía que la historia no había terminado, que faltaba una pieza más por caer en su lugar. Toqué la puerta de madera que crujía y esperé. Escuché pasos lentos, cansados, y luego la puerta se abrió. Doña Estela me miró con su expresión habitual, esa mezcla de resignación y dureza que había perfeccionado durante años. —¿Sí, Emilio? —preguntó seca. —Doña Estela, necesito hablar con usted. Ella frunció el ceño, pero se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa olía a café viejo y a humedad. Las paredes estaban decoradas con fotografías descoloridas de gente que yo no reconocía. Había una foto más grande sobre la repisa de la sala, de una mujer joven sonriendo junto a un hombre de mirada seria. Reconocí a la mujer inmediatamente. Era doña Estela, tal vez 30 años más joven, y el hombre a su lado debía ser su esposo, el abuelo de Mateo, que había muerto antes de que el niño naciera. Nos sentamos en 2 sillas de mimbre gastadas. El silencio entre nosotros era espeso, incómodo. Encontré una carta, dije finalmente. Una carta que llegó hace años para usted. Una carta de él. No necesité decir su nombre. Doña Estela supo inmediatamente de quién hablaba. Vi cómo su rostro se endurecía aún más, cómo sus manos se cerraban en puños sobre su regazo. Esa carta no debería existir, dijo con voz temblorosa. Ese hombre no debería seguir existiendo ni siquiera en papel. Pero existe, doña Estela, y Mateo tiene derecho a conocerla. Le diste la carta a Mateo. Había pánico en su voz ahora. ¿Cómo te atreviste? Me atreví porque es su padre, y porque ese niño lleva años preguntando, años esperando, años sintiendo que hay un hueco en su vida que nadie quiere ayudarle a llenar. Tú no entiendes nada. Doña Estela se puso de pie, agitada. Yo protegí a ese niño. Lo alejé de toda esa vergüenza, de todo ese dolor. Hice lo que ninguna madre hubiera hecho. Me quedé con él cuando mi propia hija no pudo, cuando ese hombre se detuvo, ahogando un sollozo. Y por primera vez, desde que la conocía, vi a doña Estela quebrarse. Vi cómo las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraban su camino por su rostro arrugado. Cuando mi propia hija murió en el parto, completé con suavidad, porque esa parte de la historia yo sí la conocía. Todo el pueblo la conocía. La hija de doña Estela había muerto dando a luz a Mateo, y el padre del niño, devastado, se había ido del pueblo poco después, incapaz de enfrentar el dolor de perder a la mujer que amaba. Doña Estela asintió entre sollozos. Él se fue, nos dejó, y yo tuve que criar sola a este niño que me recuerda cada día a todo lo que perdí. ¿Y ahora vienes tú a decirme que le diste una carta de él, que le estás llenando la cabeza con ideas de un padre que nunca estuvo? Doña Estela, le dije con la voz más suave que pude, ese hombre no se fue porque no le importara Mateo. Se fue porque no podía soportar el dolor de haber perdido a su esposa, pero nunca dejó de pensar en su hijo. Esa carta lo prueba. Él quería que Mateo supiera que lo amaba, que sentía no poder estar ahí. ¿Y de qué sirve eso ahora?, preguntó ella con amargura. ¿De qué sirve saber que alguien te ama cuando igual te abandona? Sirve porque las palabras importan, doña Estela. Sirve porque saber que tu padre te amó, aunque no pudiera quedarse, es muy diferente a creer que nunca le importaste. Ella se dejó caer de nuevo en la silla, derrotada, exhausta. Las lágrimas seguían cayendo, y por primera vez me di cuenta de cuánto peso había cargado esa mujer sola durante todos estos años. No solo el peso de criar a un niño sin padres, sino el peso del silencio, de la rabia, del dolor no procesado.
Yo solo quería protegerlo, susurró. No quería que sintiera el mismo dolor que yo sentí. Lo sé, pero el silencio no protege, doña Estela. Solo hace que el dolor dure más tiempo. Si esta parte de la historia te movió algo adentro, si reconoces en doña Estela el peso de los silencios que cargamos, no te vayas. Suscríbete, porque en este canal las historias no juzgan, comprenden. Y te recuerdan que todos cargamos dolores que no sabemos soltar. Esa noche, Mateo no volvió a casa de doña Estela, al menos no inmediatamente. Según me enteré después, se quedó en la plaza hasta que oscureció, leyendo y releyendo la carta de su padre, llorando, sonriendo, pasando sus dedos por las palabras como si tocándolas pudiera tocar al hombre que las había escrito. La carta, según pude leer antes de dársela, contaba la historia que el pueblo había decidido borrar. Contaba cómo el padre de Mateo, un joven de apenas 22 años, se había enamorado de la hija de doña Estela cuando ambos trabajaban en la misma cosecha de café en las montañas. Contaba cómo se habían casado contra la voluntad de doña Estela, quien pensaba que su hija merecía algo mejor que un hombre sin tierra y sin futuro. Contaba cómo, cuando supieron que iba a nacer un bebé, él prometió ser el mejor padre del mundo, trabajar duro, dar a su familia todo lo que merecían. Pero entonces vino la tragedia. El parto fue difícil, hubo complicaciones, y la joven madre murió horas después de dar a luz a Mateo, dejando a un bebé recién nacido y a un padre destrozado que no sabía cómo seguir viviendo. La carta explicaba cómo, en medio de su dolor, el padre de Mateo había intentado quedarse. Había intentado ser fuerte, pero cada vez que miraba al bebé, veía el rostro de la mujer que había amado y perdido. Y doña Estela, en su propio dolor, lo culpaba. Le decía que era su culpa, que había matado a su hija, que debería irse y no volver nunca. Y él se fue. No porque no amara a su hijo, sino porque creía que era lo mejor, porque pensaba que Mateo estaría mejor sin un padre roto, sin un hombre que no podía dejar de llorar, sin alguien que no sabía cómo ser padre cuando apenas sabía cómo seguir respirando. La carta terminaba con una promesa. Mateo, si algún día lees esto, quiero que sepas que cada día de mi vida pienso en ti. Me pregunto cómo eres, qué te gusta, si tienes mi nariz o los ojos de tu madre. Me pregunto si eres feliz, si alguien te abraza cuando tienes miedo, si alguien te cuenta historias antes de dormir. Y quiero que sepas que irme fue la decisión más cobarde y más dolorosa de mi vida, pero lo hice pensando en ti, pensando que merecías algo mejor que un padre que no sabía cómo amarse a sí mismo. Perdóname. Y si puedes, algún día, intenta entender que no te dejé porque no me importaras. Te dejé porque me importabas demasiado como para arrastrarte a mi oscuridad, con todo mi amor, tu papá. Cuando Mateo finalmente llegó a casa esa noche, doña Estela lo estaba esperando en la puerta. Me lo contó ella misma días después, cuando vino a la oficina postal a buscarme. Me dijo que cuando vio a Mateo llegar caminando despacio por la calle oscura, con la carta en la mano, sintió un miedo que no había sentido en años. Miedo de que el niño la odiara. Miedo de que le reclamara todos los años de silencio. Miedo de perderlo también. Pero Mateo no llegó con rabia. Llegó con lágrimas, sí, pero también con algo que doña Estela no esperaba, con comprensión. «Abuela», le dijo el niño, «¿por qué nunca me contaste que mi papá se fue porque estaba triste? ¿Por qué me dejaste pensar que no le importaba?» Y doña Estela, por primera vez en 10 años, se permitió ser honesta con su nieto. «Porque yo también estaba triste, Mateo. Y no sabía cómo explicarte algo que yo misma no entendía. Perdí a mi hija, y en lugar de ayudar a tu papá, lo culpé, lo aleé. Y luego, cuando me di cuenta de mi error, era demasiado tarde. Él ya se había ido, y yo me quedé con la rabia y la culpa, y
y decidí que era más fácil guardarlo todo que enfrentarlo. Pero él me amaba, abuela. Lo dice en la carta. Me amaba. Sí, mi niño, te amaba. Y yo también te amo. Pero a veces el amor no es suficiente cuando no sabemos cómo lidiar con el dolor. Esa noche, según me contó doña Estela, ella y Mateo se quedaron despiertos hasta tarde, hablando por primera vez de verdad. Hablaron de la madre de Mateo, de cómo era cuando niña, de sus sueños, de su risa. Hablaron del padre de Mateo, de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron, y hablaron del dolor, de la pérdida, de los errores que todos cometemos cuando no sabemos cómo procesar lo que nos duele. Y por primera vez en años, esa casa dejó de estar llena de silencio. Si llegas a este punto de la historia, si has sentido cada palabra, cada silencio roto, cada verdad que duele pero libera, suscríbete, porque este canal es un lugar donde las historias no se cuentan a medias, donde los finales no siempre son felices, pero sí son humanos, y donde cada carta, cada palabra, cada verdad compartida, importa. Los días siguientes fueron diferentes en San Miguel del Valle. La historia de la carta se extendió por el pueblo como el viento que baja de las montañas. La gente comenzó a hablar, no con morbo, sino con esa comprensión silenciosa que surge cuando una verdad oculta finalmente sale a la luz y todos se dan cuenta de que han sido parte de un silencio que nunca debió existir. Doña Mercedes, la que vendía pan, me detuvo una mañana mientras entregaba cartas en su esquina. «Hiciste bien, Emilio», me dijo. «Todos deberíamos haber hablado hace años. Todos sabíamos la verdad, pero nos dio miedo decirla». Don Raúl, desde la puerta de su ferretería, asintió cuando pasé frente a su tienda. «Ese niño merece saber», dijo simplemente. Hasta el padre Julián, después de la misa del domingo, me llamó para hablar. «A veces el mayor pecado no es lo que decimos, Emilio, sino lo que callamos. Hiciste lo correcto al darle esa carta, pero quien más cambió fue Mateo». El niño seguía yendo a la plaza cada mañana, pero ya no me esperaba con esa mirada de resignación y dolor. Ahora me esperaba con una sonrisa. A veces me contaba cosas de la escuela. A veces me mostraba dibujos que había hecho. A veces solo se sentaba a mi lado mientras yo organizaba las cartas en un silencio que ya no era pesado, sino cómodo. «Don Emilio», me dijo una mañana, «¿usted cree que mi papá todavía esté vivo?» Era una pregunta que yo me había hecho desde que leí la carta, porque la carta tenía años, tal vez más de 10, y no había forma de saber si el hombre que la escribió seguía en este mundo o si su dolor finalmente lo había vencido. «No lo sé, Mateo», le respondí con honestidad, «pero sé que escribió esa carta queriendo que llegara a ti, y en cierta forma, aunque haya tardado años, finalmente cumplió su propósito». «Yo quiero buscarlo», dijo el niño con determinación. «Cuando sea grande, voy a buscarlo. Y si lo encuentro, le voy a decir que lo perdono, que entiendo por qué se fue, y que me hubiera gustado conocerlo». Sus palabras me llenaron de emoción, porque ese niño, que había pasado años esperando respuestas, ahora tenía algo más valioso que respuestas. Tenía comprensión, tenía empatía. Tenía la capacidad de mirar el dolor de otro y entender que a veces las personas no se van porque no amen, sino porque no saben cómo quedarse. Si algún día lo encuentras, Mateo, dile que hizo bien en escribir esa carta. Dile que sus palabras llegaron y que su hijo es un niño extraordinario. Mateo sonrió, y en esa sonrisa vi esperanza. Pero la historia no termina ahí, porque las historias de las cartas rara vez terminan donde uno espera. 3 meses después de entregarle la carta a Mateo, llegó otro sobre a la oficina postal. Estaba dirigido a Mateo Sánchez, en cuidado del cartero Emilio, San Miguel del Valle. No tenía remitente,
pero el sello postal indicaba que venía de una ciudad grande, a cientos de kilómetros de distancia. Cuando vi ese sobre, mi corazón comenzó a latir más rápido, porque algo en mí sabía, sin abrirlo, quién lo había enviado. Esa mañana llegué a la plaza más temprano que nunca. Mateo ya estaba ahí, por supuesto, esperándome como siempre. Cuando me vio acercarme con un sobre en la mano, sus ojos se iluminaron. ¿Es para mí?, preguntó con voz temblorosa. Sí, Mateo, es para ti. Le entregué el sobre y lo observé mientras lo abría con manos temblorosas. Sacó una carta escrita en papel blanco, con una caligrafía que, aunque había cambiado con los años, todavía se parecía a la que yo había visto en aquella carta antigua. Mateo leyó en silencio, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminó, me miró con una sonrisa enorme. Es de mi papá, don Emilio. Está vivo, y dice que nunca dejó de pensar en mí. La carta explicaba cómo el padre de Mateo, después de años de vagar sin rumbo, había logrado reconstruir su vida. Cómo había aprendido a vivir con el dolor de haber perdido a su esposa. Cómo había trabajado duro. Cómo nunca se había atrevido a volver al pueblo por miedo al rechazo. Pero cómo, recientemente, alguien que visitó San Miguel del Valle le había contado la historia de un cartero que le dio a un niño una carta de su padre, y cómo esa historia lo había movido a buscar contacto. Mateo, decía la carta, no sé si puedes perdonarme por no haber estado ahí. No sé si puedo perdonarme a mí mismo, pero quiero conocerte. Quiero que sepas que cada día de estos 10 años he pensado en ti, y si me das la oportunidad, me gustaría ser parte de tu vida, no como el padre que debí ser y no fui, sino como el hombre que quiere aprender a serlo ahora. Mateo me abrazó ese día en la plaza. Fue un abrazo fuerte, desesperado, lleno de gratitud y alivio. Y yo, que había pasado 32 años siendo solo el cartero, sentí que finalmente había entendido el verdadero peso de mi trabajo. No era solo entregar papel y tinta. Era entregar conexiones, era entregar verdades, era entregar la posibilidad de que las personas se encontraran, aunque fuera a través del tiempo y la distancia. Si esta historia te llenó el corazón, si sentiste que valió la pena cada minuto, cada palabra, cada emoción, suscríbete a este canal, porque aquí las historias no se cuentan para pasar el tiempo. Se cuentan para recordarnos que somos humanos, que merecemos verdad, que merecemos amor, y que nunca es tarde para tender puentes. 2 semanas después, el padre de Mateo llegó a San Miguel del Valle. Llegó en un autobús viejo que paraba en la plaza con una maleta pequeña y un miedo enorme en los ojos. Yo estaba ahí, como siempre, entregando las cartas del día cuando lo vi bajar. Era un hombre de unos 30 y tantos años, delgado, con el cabello negro apenas comenzando a encanecer en las sienes, con una mirada que llevaba el peso de todos los años perdidos. Se quedó parado en medio de la plaza, mirando alrededor como si no reconociera el lugar donde había vivido una vida anterior. Y entonces vio a Mateo. El niño estaba sentado en el borde de la fuente seca, como siempre, pero esta vez no me estaba esperando a mí. Estaba esperando a su padre, porque yo le había avisado que vendría ese día. Padre e hijo se miraron desde la distancia, y en ese momento el pueblo entero pareció detenerse. La gente que caminaba por la plaza se quedó quieta. Las conversaciones se silenciaron. Hasta los pájaros parecieron callarse, porque todos sabíamos que estábamos presenciando algo sagrado. El momento en que una carta finalmente cumplía su propósito más profundo, reunir a quienes el destino había separado. Mateo se puso de pie despacio. Caminó hacia su padre con pasos pequeños, inseguros. Y cuando llegó frente a él, simplemente dijo: «Hola, papá». El hombre se arrodilló para quedar a la altura de su hijo.
Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Hola, Mateo. Perdóname, por favor, perdóname». Y Mateo, ese niño de 10 años que había pasado tanto tiempo esperando, que había sufrido tanto silencio, que había cargado tantas preguntas, simplemente se lanzó a los brazos de su padre y dijo: «Ya te perdoné, papá. Bienvenido a casa». Vi cómo se abrazaron en medio de la plaza y no fui el único llorando. Doña Mercedes, don Raúl, el padre Julián, doña Estela, que había salido de su casa al escuchar la conmoción, todos teníamos lágrimas en los ojos, porque ese abrazo no era solo el reencuentro de un padre y un hijo. Era la prueba de que el amor puede sobrevivir al tiempo, al dolor, al silencio. Era la prueba de que nunca es tarde para decir la verdad. Y era la prueba de que las cartas, esas simples hojas de papel con palabras escritas, tienen el poder de cambiar destinos. Doña Estela se acercó despacio. Vi la lucha en su rostro, la tensión entre el rencor viejo y la necesidad de dejar ir. Cuando llegó junto a su yerno, el hombre que había culpado durante años, él la miró con ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Doña Estela comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No», dijo ella, y su voz sonaba más suave de lo que yo le había escuchado en años. «No digas nada. Solo cuida a mi nieto. Es lo único que te pido. Cuídalo como no pudiste hacerlo antes». Él asintió, incapaz de hablar, y entonces doña Estela hizo algo que nadie esperaba. Puso su mano en el hombro de su yerno, en un gesto que no era exactamente perdón, pero era el principio de algo. Era reconocimiento, era aceptación, era dejar ir. Si sientes que esta historia te cambió algo, aunque sea pequeño, suscríbete. No por mí, sino porque crees que estas historias importan, porque crees que vale la pena recordar nuestra humanidad. Y porque crees que el mundo necesita más puentes y menos silencios. Los meses siguientes fueron de ajuste. El padre de Mateo, que se llamaba Roberto, se quedó en San Miguel del Valle. Alquiló una pequeña habitación en la casa de don Alberto, el anciano que vivía junto a la iglesia. Comenzó a trabajar en la finca de café, el mismo lugar donde había conocido a la madre de Mateo años atrás. Cada tarde, después de la escuela, Mateo iba a buscarlo. Al principio eran encuentros torpes, llenos de silencios incómodos y sonrisas forzadas. Dos personas que compartían sangre, pero no historia, que se querían, pero no se conocían. Pero poco a poco, día a día, comenzaron a construir lo que no habían tenido: una relación. Roberto le enseñó a Mateo a reconocer los tipos de café por su olor. Le mostró cómo cuidar las plantas, cómo identificar cuando los granos están listos para la cosecha. Le contó historias de su madre, de cómo era cuando joven, de sus sueños, de su risa, y Mateo, a su vez, le mostró a su padre quién era él, sus dibujos, sus calificaciones de la escuela, sus amigos, sus miedos, sus esperanzas. Una tarde, mientras yo entregaba una carta en la finca de café, los vi sentados bajo un árbol. Mateo estaba recostado contra el pecho de su padre, y Roberto tenía un brazo alrededor de su hijo mientras le leía un libro. Era una escena simple, cotidiana, pero para mí fue una de las más hermosas que había presenciado en todos mis años como cartero. Porque esa escena era el resultado de una carta que había esperado años para ser entregada. Era el resultado de romper un silencio. Era el resultado de creer que las palabras importan. Doña Estela también cambió. Lentamente, muy lentamente, comenzó a abrir su corazón no solo a Mateo, sino también a Roberto. Le llevaba comida cuando sabía que él trabajaba hasta tarde. Lo invitaba a cenar los domingos, y aunque nunca hablaban directamente del pasado, había una paz creciente entre ellos, una aceptación mutua de que todos habían sufrido, todos habían cometido errores, y todos merecían una segunda oportunidad.
Una noche, doña Estela vino a mi casa. Nunca lo había hecho antes. Tocó la puerta con timidez, y cuando abrí, la encontré parada ahí con una expresión que no le había visto nunca: gratitud. «Emilio», me dijo, «vine a agradecerte». «No tiene que agradecerme nada, doña Estela». «Sí tengo, porque tú hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Rompiste el silencio, y al hacerlo, le diste a Mateo algo que yo nunca pude darle: un padre. Usted le dio mucho más de lo que cree», le respondí. «Le dio un hogar, le dio estabilidad, le dio amor, a su manera. Pero no le di la verdad, y sin verdad, el amor está incompleto». Tenía razón, y sus palabras me hicieron pensar en todas las verdades que guardamos, en todos los silencios que mantenemos pensando que protegen, cuando en realidad solo separan. Doña Estela, todos hacemos lo mejor que podemos con el dolor que cargamos. Y usted hizo mucho más que muchos hubieran hecho: quedarse con Mateo, criarlo, amarlo a pesar de su propio dolor. Eso requiere una fuerza inmensa. Ella asintió, y vi que sus ojos estaban húmedos. Gracias, Emilio. Gracias por ser el puente que este pueblo necesitaba. Esa noche, después de que doña Estela se fue, me quedé pensando en mi trabajo, en cómo durante 32 años había caminado las mismas calles, tocado las mismas puertas, entregado miles de cartas. Algunas eran simples facturas, otras eran noticias felices. Muchas eran solo publicidad que nadie leía. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, llegaba una carta que cambiaba todo, y esas cartas eran las que daban sentido a todo lo demás. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propios silencios, sobre las verdades que guardas, sobre las palabras que no has dicho, compártela y suscríbete, porque este canal es un espacio para entender que todos cargamos historias y que todas merecen ser contadas. Un año después de que Roberto llegara a San Miguel del Valle, el pueblo organizó una fiesta en la plaza. Era la celebración anual de la cosecha de café, un evento que se repetía cada año, pero que esta vez sentía especial. Había música, comida, risas. Los niños corrían entre las mesas mientras los adultos conversaban y bailaban. Yo estaba sentado en mi lugar habitual, en el borde de la fuente seca, observando la celebración con la satisfacción tranquila de quien ha vivido lo suficiente para saber que los mejores momentos son los simples. Y entonces Mateo se acercó corriendo, con Roberto siguiéndolo de cerca. «¡Don Emilio!», gritó Mateo con entusiasmo. «¡Venga! Tiene que bailar con nosotros». Me reí. «Ya estoy muy viejo para bailar, muchacho». «Nadie está muy viejo para bailar», dijo Roberto con una sonrisa. «Además, tenemos que agradecerle. Si no fuera por usted, si no fuera por una carta», lo interrumpí. «Yo solo fui el mensajero». «Pero a veces el mensajero es lo más importante», respondió Roberto, «porque sin alguien que lleve las palabras, éstas nunca llegan». Me convencieron. Me levanté y bailé con ellos en la plaza, bajo las luces colgadas entre los árboles, con la música llenando el aire de la noche. Y mientras bailaba, miré alrededor y vi al pueblo entero celebrando. Vi a doña Estela sonriendo, algo que creí que nunca volvería a ver. Vi a doña Mercedes y don Raúl conversando animadamente. Vi al padre Julián bendiciendo la comida con una sonrisa en el rostro. Y me di cuenta de que San Miguel del Valle había cambiado. No en lo físico, las calles seguían siendo las mismas, las casas seguían siendo las mismas, pero había algo diferente en el aire. Había menos peso, menos silencio, más verdad. Después de la fiesta, cuando todos comenzaban a irse a sus casas, Mateo se acercó a mí una vez más. «Don Emilio», me dijo con seriedad, «cuando sea grande quiero ser cartero como usted». «¿Sí? ¿Y por qué?» «Porque usted no solo entrega cartas,
Usted entrega esperanza, y yo quiero hacer eso también. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no sabía que podía sentir, porque ese niño había entendido algo que a mí me había tomado décadas aprender, que nuestro trabajo, cualquiera que sea, no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo tocamos las vidas de los demás. Entonces serás un gran cartero, Mateo, porque ya entiendes lo más importante, que las cartas no son solo papel, son pedazos de corazón que viajan de una persona a otra. Mateo asintió con solemnidad, como si yo acabara de confiarle un secreto sagrado, y tal vez lo había hecho. Si llegaste hasta aquí, si cada palabra de esta historia resonó en ti, si sentiste que te tocó el corazón de alguna manera, suscríbete. No solo para apoyar este canal, sino para decir que todavía crees en la importancia de las historias humanas, de las cartas, de las palabras, de los puentes que construimos entre unos y otros. Los años siguieron pasando, como siempre lo hacen. Mateo creció, se graduó de la escuela, siguió ayudando a su padre en la finca de café. Roberto se convirtió en parte integral del pueblo, respetado y querido por todos. Doña Estela envejeció con una paz que no había tenido en décadas, sabiendo que su nieto estaba bien cuidado, amado, completo. Y yo seguí siendo el cartero, seguí caminando las mismas calles, tocando las mismas puertas, entregando cartas. Pero algo había cambiado en mí también. Ahora miraba cada carta con más atención, con más respeto, porque había aprendido que cualquier sobre, sin importar qué tan simple parezca, puede contener las palabras que alguien necesita escuchar, puede contener el perdón que alguien ha estado esperando, puede contener el amor que alguien pensó que había perdido para siempre. Hubo más historias, por supuesto, más cartas que cambiaron destinos, más silencios que fueron rotos. Pero la historia de Mateo siempre será especial para mí, porque fue la que me enseñó que a veces el mayor acto de valentía no es hablar, sino escuchar. No es mantener secretos, sino revelarlos. No es proteger a alguien de la verdad, sino confiar en que son lo suficientemente fuertes para manejarla. Una tarde, varios años después, cuando Mateo ya era un joven de 17 años, vino a verme a la oficina postal. Traía un sobre en la mano. «Don Emilio», me dijo, «quiero que usted entregue esta carta». «¿Para quién es?», pregunté. «Para mi papá. Es una carta de agradecimiento, por volver, por quedarse, por ser mi padre». Tomé el sobre con reverencia. Pesaba poco, pero sabía que las palabras adentro pesaban toneladas. Pesaban años de amor reconstruido, de confianza ganada, de una relación que había comenzado con una carta y que ahora se fortalecía con otra. «¿Quieres que yo se la entregue? ¿No prefieres dársela tú mismo?» Mateo sonrió. «Es que las cosas importantes deben llegar por correo, don Emilio. Usted me enseñó eso. Las cartas tienen magia, y yo quiero que mi papá sienta esa magia». Asentí, conmovido. Al día siguiente entregué la carta a Roberto mientras trabajaba en la finca. Lo vi abrirla con manos temblorosas, leerla con lágrimas en los ojos, y luego abrazarla contra su pecho como si fuera lo más valioso que poseía. Y tal vez lo era. Si crees que las palabras tienen poder, si crees que las cartas importan, si crees que nunca es tarde para construir puentes, suscríbete a este canal. Porque aquí cada historia es un recordatorio de que somos humanos, que merecemos amor, que merecemos verdad, y que siempre, siempre merecemos una segunda oportunidad. Ahora, cuando camino por las calles de San Miguel del Valle, con mi bolsa de lona llena de cartas, ya no soy solo el cartero. Soy el guardián de historias, soy el puente entre pasados y presentes, soy el testigo de los milagros pequeños que suceden cuando las palabras finalmente llegan a donde deben estar. Y cada mañana,
Cuando salgo de mi casa y veo el sol saliendo tras las montañas, cuando escucho los pájaros cantando y siento el aire fresco de la mañana, pienso en todas las cartas que voy a entregar ese día. Y me pregunto, ¿cuál de ellas cambiará una vida hoy? ¿Cuál de ellas traerá perdón, amor, esperanza? ¿Cuál de ellas será el puente que alguien ha estado esperando cruzar? Porque eso es lo que hacen las cartas. No solo transmiten información, transmiten humanidad. Transmiten la prueba de que alguien, en algún lugar, se tomó el tiempo de poner sus pensamientos en papel, de escribir las palabras que su corazón necesitaba decir, de enviar un pedazo de su alma a través del tiempo y la distancia. Y yo tengo el privilegio de ser quien las lleva. A veces me preguntan si me voy a jubilar pronto. Tengo 62 años. He trabajado como cartero durante más de 30. Mis rodillas duelen, mi espalda se queja cada mañana. Sería lógico dejar el trabajo, descansar, disfrutar de lo que me queda de vida sin tener que caminar kilómetros cada día. Pero cada vez que pienso en jubilarme, recuerdo la cara de Mateo cuando le di aquella carta. Recuerdo sus lágrimas, su sonrisa, su gratitud. Y sé que no puedo irme. No todavía. Porque mientras haya cartas que entregar, mientras haya palabras que necesiten llegar a su destino, mientras haya personas esperando ese momento mágico en que tocan la puerta y alguien les entrega un sobre, yo voy a estar ahí, porque soy el cartero. Y mi trabajo es construir puentes. La última vez que vi a Mateo, hace apenas unos días, él estaba en la plaza ayudando a organizar la fiesta de la cosecha de este año. Ya es un joven alto, fuerte, con la sonrisa de su madre y la determinación de su padre. Cuando me vio, corrió hacia mí con el mismo entusiasmo de cuando era niño. «Don Emilio, adivine qué. ¿Qué, muchacho?» Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar comunicación social. Quiero escribir historias. Quiero contar las historias de la gente como usted contó la mía. Mi corazón se llenó de orgullo. Vas a ser excelente, Mateo, porque tú entiendes el poder de las palabras y entiendes la importancia de contar las verdades, por difíciles que sean. Todo gracias a usted, don Emilio. Usted cambió mi vida con una carta. No, Mateo, tu padre cambió tu vida al escribir esa carta. Yo solo la entregué, pero entregarla fue el acto de valentía, porque usted rompió un silencio que todo el pueblo mantenía, y al hacerlo, no solo me dio a mi padre, me dio mi historia completa. Nos abrazamos en medio de la plaza, como lo habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. Y mientras lo abrazaba, sentí el peso de todo lo que ese abrazo significaba. No era solo el abrazo de un cartero y un joven al que había visto crecer. Era el abrazo entre alguien que había guardado un secreto y alguien que finalmente había encontrado su verdad. Era el abrazo entre quien había construido el puente y quien lo había cruzado hacia su propio destino. Sentí como Mateo me apretaba con fuerza, como si quisiera transmitirme en ese gesto todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Y yo lo apreté de vuelta sintiendo en mi pecho ese nudo que se forma cuando sabes que has sido parte de algo más grande que tú mismo. Cuando sabes que tu vida, con todas sus rutinas simples y sus días repetidos, ha servido para algo sagrado. Cerré los ojos por un momento y vi pasar frente a mí todas las mañanas que había caminado bajo el frío del amanecer, con los dedos entumecidos y la espalda doliendo. Vi todas las tardes bajo el sol implacable del verano, con la garganta seca y los pies hinchados. Vi todas las veces que había dudado, que me había preguntado si mi trabajo realmente importaba, si acaso yo no era más que un engranaje insignificante en una máquina enorme que funcionaría igual sin mí. Y en ese abrazo con Mateo, todas esas dudas se desvanecieron como niebla bajo el sol de la mañana, porque supe, con una certeza que me llenó hasta el alma, que mi trabajo había valido la pena.
Todas las mañanas temprano, cuando el mundo todavía dormía y yo ya caminaba por las calles vacías con mi bolsa al hombro. Todos los días bajo el sol o la lluvia, bajo el viento que bajaba de las montañas o bajo las nubes pesadas que amenazaban tormenta. Todos los kilómetros caminados, todas las escaleras subidas, todas las puertas tocadas, todo había valido la pena por momentos como este. Por saber que una carta entregada en el momento correcto podía cambiar no solo un día, sino una vida entera. Cuando nos separamos, vi que Mateo tenía lágrimas en los ojos. Y yo también. No me avergüenza admitirlo, porque llorar no es señal de debilidad, sino de humanidad. Y en ese momento, en medio de la plaza de San Miguel del Valle, con el sol poniéndose tras las montañas y las primeras estrellas comenzando a aparecer en el cielo, los dos éramos completamente, profundamente humanos. «Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí, don Emilio», me dijo Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nunca voy a olvidar que usted fue el único que tuvo el valor de darme lo que merecía. La verdad. Tú merecías eso y mucho más, muchacho, y me alegra haber sido quien pudo dártelo. Cuando escriba historias», continuó él, con esa determinación que siempre lo había caracterizado, «voy a escribir la suya. La historia del cartero que entendió que su trabajo no era solo llevar papel, sino conectar corazones. Sus palabras me llenaron de una emoción que no supe cómo nombrar. Porque uno nunca sabe, cuando camina por la vida haciendo lo que hace, si acaso lo que hace quedará en la memoria de alguien, si acaso importará cuando uno ya no esté. Y saber que Mateo me recordaría, que mi historia sería parte de la suya, era un regalo que no sabía que necesitaba. Escribe las historias que necesiten ser contadas, Mateo, las que todo el mundo quiere callar, las que duelen, pero liberan. Esas son las que el mundo necesita». Él asintió con solemnidad, y vi en sus ojos esa chispa que tienen las personas cuando encuentran su propósito. La misma chispa que debí tener yo hace 32 años, cuando me convertí en cartero sin saber que ese trabajo terminaría siendo mi vocación más profunda. Si esta historia te dejó algo, si te hizo sentir, si te recordó la importancia de las palabras y las verdades, suscríbete, no como un favor a mí, sino como un compromiso contigo mismo de seguir creyendo en las historias que importan. Comparte esta historia. Cuéntale a alguien sobre el poder de las cartas, sobre la valentía de romper silencios, sobre la importancia de construir puentes. Porque este canal existe para eso, para recordarnos que somos humanos y que nuestra humanidad se construye en las conexiones que hacemos unos con otros. Cada suscripción es una manera de decir que todavía crees en eso, y el mundo necesita gente que todavía crea. Ahora, cuando termino mi ruta cada día y vuelvo a la oficina postal, el ritual es siempre el mismo, pero nunca igual. Empujo la puerta de madera que cruje en las bisagras que necesitan aceite desde hace años. El olor a papel viejo y tinta me recibe como un abrazo familiar. Las paredes están cubiertas de calendarios atrasados que nunca nos molestamos en quitar, de avisos desteños sobre tarifas postales que ya no están vigentes, de fotografías en blanco y negro de carteros que trabajaron aquí antes que yo, hombres y mujeres de rostros serios que también caminaron estas calles, que también tocaron esas puertas, que también fueron testigos silenciosos de las vidas de este pueblo. Me siento en mi escritorio de metal, que ha visto pasar décadas, que tiene marcas de café derramado y rasguños de llaves y bolígrafos. El asiento de madera está desgastado en el centro, moldeado por años de mi peso, cómodo de una manera que ninguna silla nueva podría ser. Y miro las cartas que quedan por entregar al día siguiente. Están organizadas por calles, amarradas con ligas de goma que a veces se rompen por lo viejas que están, apiladas en el escritorio como pequeños monumentos a la comunicación humana.
Cada sobre es una promesa de que las palabras llegarán a su destino, que no se perderán en el camino, que alguien en algún lugar recibirá el mensaje que otra persona se tomó el tiempo de escribir. Porque escribir una carta es un acto de fe. Es creer que tus palabras importan lo suficiente como para ser puestas en papel. Es creer que alguien al otro lado las esperará, las abrirá, las leerá con atención. Es creer que a pesar de todos los modos modernos de comunicación, hay algo sagrado en las palabras escritas a mano, en los sobres cerrados, en las estampillas que marcas con tu lengua. Tomo un sobre al azar y lo observo. Está dirigido a la señora Contreras, que vive sola al final de la calle Morelos. Reconozco la letra. Es de su hija que vive en la capital. Le escribe cada semana sin falta. Cartas largas que la señora Contreras lee en voz alta en su mecedora, con sus lentes de lectura temblando en la punta de su nariz, como si al leer en voz alta pudiera escuchar la voz de su hija en esas palabras. Y yo sé, porque lo he visto, que esas cartas son lo que mantiene a la señora Contreras conectada con el mundo, lo que le da algo que esperar cada semana, lo que le recuerda que no está sola, aunque viva sola. Ese sobre simple, con su dirección escrita en tinta azul, con su estampilla pegada un poco torcida, es un puente entre una madre y una hija separadas por cientos de kilómetros. Y mañana, cuando yo toque la puerta de la señora Contreras y le entregue esa carta, estaré completando ese puente. Estaré permitiendo que esa conexión se mantenga viva. Miro otro sobre. Este es para don Héctor, que trabaja en la panadería. Es una carta oficial, probablemente de alguna oficina de gobierno, con ese tipo de sobre blanco sin personalidad que suelen usar las instituciones. No sé qué dice adentro, nunca abro las cartas que no son mías, pero sé que cuando don Héctor la reciba, su día cambiará. Tal vez sean buenas noticias, tal vez no. Pero yo seré quien las lleve, quien sea parte de ese momento en que su vida tome un nuevo rumbo. Y mientras ordeno las cartas para el día siguiente, separando las que van al norte del pueblo de las que van al sur, las que requieren firma de las que puedo dejar en el buzón, pienso en todos los Mateos del mundo, en todos los niños y adultos que esperan respuestas que nunca llegan, en todos los que cargan preguntas sin respuesta, como piedras pesadas en el pecho que duelen con cada respiración, en todos los que viven en silencios que nadie se atreve a romper, porque romper un silencio requiere valentía, y la valentía es algo que escasea cuando el miedo se vuelve cómodo. Me pregunto, ¿cuántas cartas más esperan ser entregadas en cajones olvidados, en archiveros polvorientos, en oficinas postales de pueblos lejanos? ¿Cuántas palabras de amor esperan llegar a oídos que las necesitan? ¿Cuántos perdones escritos en tinta esperan ser leídos por ojos que han llorado por su ausencia? ¿Cuántos secretos sellados en sobres esperan el momento correcto para ser revelados? ¿Cuántos secretos más esperan ser revelados? ¿Cuántos puentes más esperan ser construidos entre personas que se alejaron, entre padres e hijos que perdieron el contacto, entre amantes que se separaron sin decir todo lo que necesitaban decir, entre amigos que dejaron que el tiempo y la distancia borraran lo que alguna vez fue importante? Y sé, con esa certeza que solo dan los años de experiencia, que mientras yo tenga fuerzas, mientras mis piernas, aunque cansadas y doloridas, me lleven por las calles empedradas de San Miguel del Valle, mientras mis manos todavía puedan sostener los sobres y mis nudillos puedan tocar las puertas, seguiré siendo el guardián de esas conexiones. Seguiré siendo el cartero que no solo entrega papel, sino esperanza, que no solo toca puertas, sino que abre posibilidades, que no solo camina por las calles, sino que construye puentes invisibles entre corazones que necesitan encontrarse. Porque al final, cuando todo se reduce a lo esencial, eso es lo que somos los carteros,
mensajeros de esperanza. Llevamos amor escrito en sobres que a veces están arrugados por el viaje, pero que no pierden su valor por eso. Llevamos perdón sellado con tinta que tal vez se haya desvanecido un poco, pero cuyas palabras siguen siendo igual de poderosas. Llevamos verdades que esperaron años, décadas a veces, para ser dichas, pero que llegan exactamente cuando deben llegar, ni un día antes ni un día después. Y cada vez que tocamos una puerta y entregamos una carta, cada vez que vemos la expresión en el rostro de quien la recibe, esa mezcla de sorpresa y anticipación, de alegría o nerviosismo, dependiendo de quién sea el remitente, estamos participando en el milagro de la comunicación humana, en esa necesidad profunda, ancestral, que todos tenemos de conectar con otros, de ser vistos, de ser escuchados, de saber que nuestras palabras importan a alguien en algún lugar del mundo. He visto tantas caras al entregar cartas. He visto a ancianos que lloran de alegría al recibir noticias de nietos que creían que los habían olvidado. He visto a jóvenes que sonríen como si acabaran de recibir el regalo más grande del mundo cuando llega carta de alguien que aman. He visto a madres que abrazan los sobres contra su pecho antes incluso de abrirlos, porque saben que adentro vienen palabras de hijos que están lejos. He visto a hombres rudos, curtidos por el trabajo del campo, limpiarse las lágrimas al leer unas pocas líneas escritas en papel arrugado. Y también he visto el otro lado. He visto cartas que llegan demasiado tarde, cuando la persona que esperaba ya no está. He tenido que devolver sobres marcados como destinatario fallecido. Y cada vez que lo hago, pienso en las palabras que quedaron sin leer, en el mensaje que nunca llegó a su destino. Y me duele. Cada vez me duele. Por eso es que cuando tengo una carta en mis manos, la trato con reverencia, porque nunca sé si esa carta es la última oportunidad de alguien para decir lo que necesita decir. Nunca sé si esas palabras son las que alguien ha estado esperando toda su vida. Nunca sé si ese sobre contiene el perdón que alguien necesita para poder cerrar sus ojos en paz, o la declaración de amor que alguien ha soñado con recibir desde hace años. Esta historia, la historia de Mateo y su padre, la historia de una carta que esperó años para cumplir su destino, es mi recordatorio diario de por qué hago lo que hago. Es el espejo en el que me miro cada mañana cuando me levanto antes del amanecer. Cuando mi cuerpo me pide quedarse en la cama, pero mi sentido del deber me empuja a levantarme. Es mi recordatorio de que las palabras importan, que cada carta que llevo en mi bolsa de lona gastada es importante para alguien, que mi trabajo no es trivial ni insignificante, por más que a veces pueda parecerlo. Es mi recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que el silencio que envenena. Que un silencio mantenido por miedo o por falsa protección solo crea más dolor a largo plazo, que las preguntas sin respuesta pesan más que las respuestas difíciles. Y de que nunca es tarde para tender un puente hacia alguien que amas, para decir lo que necesitas decir, para escribir esas palabras que has estado guardando en tu corazón durante demasiado tiempo. A veces pienso en todas las cartas que no se escriben, en todas las personas que quieren decir algo pero no se atreven a ponerlo en papel, en todos los que postergan y postergan hasta que ya es demasiado tarde, hasta que la persona a quien querían escribir ya no está para leer sus palabras. Y quisiera poder decirles a todos ellos: escriban esa carta, digan esas palabras, no esperen al momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora, siempre es ahora. Si tú también crees en esto, si tú también entiendes el poder de las palabras, suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por ti.
Hazlo porque quieres seguir creyendo en la importancia de las conexiones humanas, en el valor de las historias reales, en la magia de las palabras que viajan de un corazón a otro. Quédate con nosotros. Forma parte de esta comunidad de personas que todavía creen que las historias importan, que las cartas importan, que las palabras tienen el poder de sanar, de conectar, de transformar. Porque seguiremos contando historias como esta. Historias de cartas que cambian destinos, de verdades que liberan aunque duelan, de silencios rotos que traen paz, de puentes construidos entre personas que el tiempo y la distancia habían separado. Historias que te recordarán que no estás solo en este mundo, que todos cargamos algo. Preguntas sin respuesta, palabras no dichas, amores no expresados, y que todos, absolutamente todos, merecemos ser escuchados. Merecemos que nuestras palabras lleguen a quien deben llegar. Merecemos esa conexión que nos hace humanos. Y mientras cae el sol, tras las montañas de San Miguel del Valle, tiñendo el cielo de esos naranjas y morados que solo se ven en los pueblos donde el aire todavía es limpio, mientras las luces se encienden una por una en las casas como luciérnagas despertando, mientras las familias se reúnen para la cena y el olor a comida casera sale por las ventanas abiertas, yo preparo mi bolsa para un día más. La misma bolsa de lona que he usado durante años, remendada en los lugares donde el tejido se ha roto, manchada por la lluvia y el sol, pero resistente, fiel, como una vieja amiga que nunca me ha abandonado. Porque mañana habrá más cartas que entregar, más historias que conectar, más puentes que construir entre personas que necesitan encontrarse, aunque todavía no lo sepan. Mañana habrá alguien esperando en alguna puerta, mirando por la ventana, preguntándose si hoy será el día en que llegue esa carta que han estado esperando. Y yo estaré ahí para llevarla. Y yo estaré ahí, como siempre, como todos los días, durante los últimos 32 años, caminando las calles de este pueblo que es mi hogar, que conozco de memoria, cada piedra, cada esquina, cada árbol que da sombra en verano, llevando en mi bolsa no solo papel y tinta, sino pedazos de corazones que viajan de una persona a otra, fragmentos de almas que buscan su destino, que cumplen su propósito, que completan el círculo sagrado de la comunicación humana, ese milagro que damos por sentado, pero que es uno de los regalos más grandes que tenemos como especie. Porque eso es lo que hace un cartero, eso es lo que hago yo. No solo caminar y entregar, sino conectar, sino ser el hilo invisible que une vidas que de otra manera permanecerían separadas, sino ser el testigo silencioso de los momentos más importantes en las vidas de las personas, el momento en que reciben la carta de aceptación en la universidad, el momento en que leen el último adiós de alguien que amaron, el momento en que descubren una verdad que cambiará todo, el momento en que finalmente reciben las palabras de perdón que han estado esperando durante años. Y mientras tenga una carta que entregar, una conexión que hacer, un puente que construir, seguiré caminando estas calles con orgullo, con la espalda recta aunque me duela, con la cabeza en alto aunque esté cansado, con el corazón lleno, aunque a veces se sienta pesado por el peso de todas las historias que cargo, porque soy el cartero de San Miguel del Valle. Y este no es solo mi trabajo, este es mi propósito, esta es mi razón de ser, esta es mi forma de dejar una marca en el mundo, pequeña tal vez, pero real, profundamente real. Y cada carta que entrego es una oración silenciosa para que esas palabras lleguen al corazón que las necesita, para que esa conexión se haga fuerte, para que ese puente resista el tiempo y la distancia, para que esa verdad, finalmente revelada, traiga paz en lugar de dolor, para que ese amor, finalmente expresado, sea recibido con los brazos abiertos. Porque al final,
Cuando mi tiempo en esta tierra termine y alguien más cargue esta bolsa de lona por las calles de San Miguel del Valle, quiero que recuerden que aquí pasó un cartero que entendió que su trabajo era sagrado, que las cartas no eran solo papel, que cada sobre contenía un universo de emociones, esperanzas, miedos, sueños, y que ser el encargado de llevar esos universos de un lugar a otro era un privilegio que jamás dio por sentado. Si llegaste hasta aquí, si cada palabra de esta historia resonó en tu corazón, déjame un comentario contándome. ¿Qué carta has estado posponiendo escribir? ¿A quién necesitas decirle algo que has guardado demasiado tiempo? Porque tal vez, solo tal vez, esta historia sea la señal que esperabas para finalmente escribir esas palabras. Y yo estaré aquí, en este canal, esperando oír tu historia, porque todas las historias merecen ser contadas, y todas las cartas merecen ser escritas.